Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún chismecito jugoso del mundo del espectáculo. Te prometemos que te mantendremos al tanto de todo, desde los looks más trendy hasta los dramas más intensos. Hoy, amigos míos, tenemos un drama que está incendiando las redes sociales, los portales de noticias del corazón y hasta los grupos de fans más acérrimos. El triángulo amoroso, o mejor dicho, el triángulo de la polémica que involucra a Hande Erçel, Kerem Bürsin y Afsanur Sancaktutan está dando mucho de qué hablar. Y no es para menos, porque esta historia tiene todos los ingredientes para convertirse en el culebrón del año: romance, ruptura, rumores, posibles infidelidades y por supuesto un silencio ensordecedor que finalmente se ha roto. Pero antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de emociones, hagamos un poco de contexto para aquellos que quizás no estén al tanto de los últimos acontecimientos. Sé que algunos de ustedes viven bajo una piedra, así que vamos a repasar los hechos clave. Hace no mucho tiempo, en la tierra mágica de Estambul, Hande Erçel y Kerem Bürsin eran la pareja dorada de la televisión turca. No solo eran talentosos y exitosos por separado, sino que juntos eran dinamita pura. Su romance, que nació en los sets de filmación de la exitosísima serie Senkalkam, cautivó a millones de fans alrededor del mundo. No solo en Turquía, sino también en España, Latinoamérica, e incluso en países tan lejanos como Japón y Brasil. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Eran jóvenes, guapos, famosos y estaban enamorados. La fórmula perfecta para el cuento de hadas moderno. Los fans, por supuesto, estaban enloquecidos. Crearon comunidades online, seguían cada movimiento de la pareja, analizaban cada foto, cada entrevista, cada interacción en redes sociales. Se sentían parte de su historia de amor, como si fueran los padrinos mágicos de este romance de ensueño. Y Hande y Kerem, conscientes de la expectación que generaban, alimentaban esa ilusión con tiernas dedicatorias, fotos románticas y mensajes llenos de amor. Parecía que nada podía romper esa burbuja de felicidad. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la magia no duró para siempre. Los rumores de crisis comenzaron a circular sigilosamente, alimentados por fuentes anónimas y por la ausencia de fotos juntos en redes sociales. Al principio, muchos fans se negaron a creerlo, aferrándose a la esperanza de que todo fuera un malentendido. Pero finalmente la confirmación llegó como un jarro de agua fría: Hande y Kerem habían decidido tomar caminos separados. Su separación, aunque inicialmente discreta, desató una ola de especulaciones y rumores. ¿Qué había pasado? ¿Infidelidades? ¿Problemas de agenda? ¿Presiones profesionales? Nadie lo sabía con certeza. Ambos guardaron silencio, respetando su privacidad y la de sus familias. Pero claro, en el mundo del chisme, el silencio es oro. Y los rumores, lejos de apagarse, se intensificaron con el paso de las semanas. Poco después, el nombre de Afsanur Sancaktutan comenzó a sonar con fuerza, vinculada sentimentalmente a Kerem. Afsanur es una joven actriz turca, talentosa y con una belleza deslumbrante. Los rumores se intensificaron con la publicación de fotografías y vídeos que mostraban a ambos compartiendo momentos juntos en eventos sociales, lo que encendió todas las alarmas, en lo que parecía ser una escapada romántica. La prensa rosa, como era de esperarse, no tardó en encender la mecha de la polémica, publicando artículos con titulares sensacionalistas y preguntándose si Afsanur era la tercera en discordia. Los fans de Hande, devastados por la ruptura con Kerem, no tardaron en señalar a Afsanur como la culpable de todo el drama. La joven actriz se convirtió en blanco de críticas e insultos en redes sociales, acusada de haber roto una de las parejas más queridas de Turquía. La situación se tornó tan tensa que Afsanur se vio obligada a limitar los comentarios en sus perfiles y a alejarse temporalmente de las redes sociales. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Prepárense, porque esto se va a poner bueno. Durante semanas, Hande Erçel se mantuvo al margen de la controversia, optando por el silencio y la discreción. Se centró en su trabajo, en su familia y en sus amigos, tratando de superar la ruptura y de evitar alimentar los rumores. Pero parece que la situación llegó a un punto de inflexión. Recientemente la actriz ha roto su silencio, generando un revuelo aún mayor y demostrando que a veces, el silencio puede ser más elocuente que 1000 palabras. Fuentes cercanas a Hande aseguran que la actriz se encuentra decepcionada y sorprendida por la situación.
Aunque no ha querido entrar en detalles escabrosos ni revelar información confidencial, ha dejado entrever que no está de acuerdo con la forma en que se han manejado las cosas y que siente que se han traspasado ciertos límites. En un mensaje publicado en su cuenta de una conocida red social, Ande escribió: "La verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Aprendan a ser honestos consigo mismos y con los demás. La honestidad es la base de cualquier relación, ya sea amorosa, de amistad o profesional". Este mensaje aparentemente inocuo desató una tormenta de reacciones en redes sociales. Los fans de Ande interpretaron sus palabras como una clara indirecta a Kerem y Afsanur, acusándolos de haber mentido y engañado a Ande y a sus seguidores. Algunos incluso especularon que Ande podría estar planeando revelar información comprometedora sobre la relación entre Kerem y Afsanur. Pero ¿por qué Ande decidió romper su silencio ahora? ¿Qué la motivó a hablar después de tanto tiempo? Algunas fuentes sugieren que la actriz se sintió dolida por la forma en que se manejó la ruptura y por la falta de respeto que sintió hacia su persona. Otros creen que Ande simplemente quería defender su honor y dejar claro que no es una víctima en esta historia. Y también hay quienes piensan que Ande está utilizando esta polémica para promocionar sus nuevos proyectos y mantenerse en el centro de atención. Sea cual sea la razón, lo cierto es que las palabras de Ande han tenido un impacto significativo en la imagen pública de Kerem y Afsanur. ¿Qué quiso decir Ande con estas palabras? ¿Acaso está insinuando que Kerem no ha sido del todo sincero con ella durante su relación? ¿O se refiere a la actitud de Afsanur, quien ha preferido mantenerse en silencio ante los rumores y las críticas? ¿Será que Ande tiene información que aún no ha revelado y que podría cambiar por completo la perspectiva de esta historia? Analicemos las palabras de Ande con detenimiento. La verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Esta frase sugiere que Ande cree que hay algo oculto, algo que aún no se ha revelado al público. ¿Podría ser que Kerem le haya ocultado algo durante su relación? ¿O que Afsanur haya mentido sobre su relación con Kerem? Aprendan a ser honestos consigo mismos y con los demás. Esta frase es aún más reveladora. Ande parece estar pidiendo a Kerem y a Afsanur que sean honestos sobre sus sentimientos y sobre sus acciones. ¿Será que Ande siente que ambos la han engañado de alguna manera? Lo cierto es que las declaraciones de Ande han encendido aún más la chispa de la controversia. Los fans de la actriz no han tardado en mostrarle su apoyo incondicional, inundando las redes sociales con mensajes de cariño y solidaridad. Pero también hay quienes la critican por meterse en un asunto que no le compete y por buscar protagonismo a costa de la felicidad de los demás. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de opiniones. El hashtag #Andercel con la verdad se ha vuelto tendencia en cuestión de horas, con miles de usuarios expresando su apoyo a la actriz y pidiendo a Kerem y a Afsanur que den la cara y aclaren la situación. Otros hashtags como #TeamAnde y #Justicia para Ande también se han viralizado, demostrando el fuerte apoyo que tiene la actriz entre sus seguidores. Los medios de comunicación, por su parte, se han lanzado a investigar a fondo el asunto, buscando la versión de los protagonistas y analizando cada detalle de la polémica. Programas de televisión, revistas del corazón y portales de noticias online compiten por la exclusiva y por ser los primeros en revelar la verdad detrás de este triángulo amoroso. La imagen pública de Ande, Kerem y Afsanur se ha visto afectada por esta polémica. Ande, a pesar de las críticas, ha ganado aún más popularidad entre sus fans, quienes la ven como una víctima de la situación. Kerem, por su parte, ha perdido algo de credibilidad entre sus seguidores, quienes lo acusan de haber engañado a Ande. Y Afsanur, a pesar de mantenerse en silencio, ha sido la más perjudicada, convirtiéndose en blanco de críticas e insultos en redes sociales. Hasta el momento, Kerem Bürsin no ha emitido ninguna declaración oficial sobre el tema. Sin embargo, algunas fuentes cercanas al actor aseguran que se encuentra molesto y decepcionado por la actitud de Ande. Kerem no entiende por qué Ande ha decidido hablar ahora, después de tanto tiempo. Él cree que ella está tratando de llamar la atención y de perjudicar su imagen, afirma una fuente anónima. Otras fuentes sugieren que Kerem está considerando la posibilidad de emitir un comunicado oficial para aclarar la situación y defender su honor. Sin embargo, su equipo de relaciones públicas le ha aconsejado que se mantenga en silencio y que deje que la polémica se calme por sí sola. Por su parte, Afsanur Sankaktutan ha optado por el silencio absoluto. La actriz no ha respondido a las preguntas de los periodistas ni ha hecho ninguna declaración en sus redes sociales.
Su silencio, como era de esperarse, ha alimentado aún más las especulaciones y ha generado aún más críticas en su contra. Algunos creen que Afsanur está siguiendo el consejo de su equipo de relaciones públicas, quienes le han recomendado que no se involucre en la polémica y que se centre en su trabajo. Otros piensan que Afsanur simplemente no quiere hablar sobre el tema porque se siente avergonzada o culpable. Sea cual sea la razón, el silencio de Afsanur no ha hecho más que empeorar la situación. ¿Cómo terminará esta historia? ¿Lograrán Hande, Kerem y Afsanur superar este drama y seguir adelante con sus vidas? ¿O esta polémica marcará el final de su amistad y de sus carreras profesionales? El futuro es incierto. Hay muchos posibles desenlaces para esta historia. Podría ser que Hande, Kerem y Afsanur logren reconciliarse y volver a ser amigos. Podría ser que Kerem y Afsanur decidan hacer pública su relación y seguir adelante juntos. O podría ser que Hande decida revelar información comprometedora sobre Kerem y Afsanur, lo que provocaría un escándalo aún mayor. Lo cierto es que esta polémica ha dañado la imagen pública de los tres protagonistas y podría tener consecuencias negativas en sus carreras profesionales. Los productores y directores podrían dudar en contratar a Hande, Kerem y Afsanur por temor a que la polémica afecte el éxito de sus proyectos. Solo el tiempo dirá cómo se resolverá este complicado triángulo amoroso. Lo que sí podemos asegurar es que la polémica está lejos de terminar y que seguiremos atentos a cada nuevo capítulo de esta historia. Pero más allá del chisme y la controversia, es importante recordar que detrás de cada nombre y cada rostro hay personas reales, con sentimientos y emociones. Es fácil juzgar y criticar desde la distancia, pero es fundamental mantener la empatía y el respeto hacia los demás. Las celebridades, como cualquier otra persona, tienen derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones. Es importante recordar que no lo sabemos todo sobre sus vidas y que a menudo, lo que vemos en los medios es solo una pequeña parte de la historia. La vida de las celebridades está llena de presión y escrutinio público. Cada uno de sus movimientos es analizado y criticado, lo que puede ser muy difícil de soportar. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos y que merecen ser tratados con respeto y consideración. Y bien, amigos, ¿qué opinan ustedes de toda esta polémica? ¿Creen que Hande hizo bien en romper su silencio? ¿Piensan que Kerem y Afsanur están siendo sinceros? ¿Creen que hay algo más detrás de esta historia? Déjenos sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún chisme jugoso del mundo del espectáculo. Tenemos muchas más noticias y exclusivas preparadas para ustedes. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo. No olviden dejar sus comentarios. Queremos saber qué piensan. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un culebrón y nosotros somos los espectadores. Cara guiño.